Capítulo 1 de 5. Tema. El zumbido era casi imperceptible para un oído normal, una vibración tan sutil como el aleteo de un colibrí atrapado en un frasco de cristal. Pero para Luz, de 14 años, era un grito. Se arrodilló en el suelo de hormigón del pequeño taller, con los ojos cerrados y la cabeza inclinada hacia el amasijo de cables y engranajes que había sido el corazón de un viejo reloj de estación. Su tío Mateo lo había encontrado en un mercado de chatarra, una reliquia oxidada que nadie más quería. Para Luz era un puzzle, una sinfonía rota esperando a su director. Sus dedos, delgados y manchados de una capa permanente de grasa y aceite, se deslizaron sobre la carcasa metálica. No necesitaba ver, sentía el flujo de la energía estancada, la tensión en un resorte que llevaba décadas dormido, la discordancia de un piñón diminuto desalineado por una fracción de milímetro. Ese era el grito, una nota desafinada en la silenciosa canción de la máquina. «Ahí estás», susurró, abriendo los ojos. Su mirada, de un marrón tan oscuro que parecía absorber la escasa luz del taller, se fijó en un punto concreto. Con la precisión de un cirujano, tomó un destornillador afilado que ella misma había modificado y, conteniendo la respiración, aplicó una leve presión. Hubo un clic minúsculo, casi inaudible, y entonces el silencio. El grito cesó. Un segundo después, un tic-tac profundo y rítmico llenó el espacio, constante y seguro. Por primera vez en 50 años, el corazón del reloj volvía a latir. Luz sonrió, una sonrisa genuina y fugaz que rara vez compartía con el mundo de las personas, pero que ofrecía generosamente al mundo de las máquinas. Su abuelo solía decir que tenía oído de mecánico, pero era más que eso. Luz no oía los problemas, los sentía. Las máquinas le hablaban en un lenguaje de vibraciones, temperaturas y tensiones, y ella era su única intérprete. El sonido de un motor potente y desconocido interrumpió la paz del taller. No era el traqueteo familiar de los coches del barrio, que su tío reparaba para ganarse la vida. Este era un ronroneo bajo y controlado, el sonido del poder y el dinero. Un sedán negro, tan pulcro que parecía absorber la luz del sol, se detuvo frente a la puerta abierta del garage. El contraste con su entorno, un rincón olvidado de la ciudad donde los edificios se apoyaban unos en otros para no caerse, era brutal. Mateo salió de la pequeña oficina, secándose las manos en un trapo. Su rostro, habitualmente afable y cansado, se tensó al ver el vehículo. De él descendió un hombre de traje, con el pelo perfectamente peinado y un aire de eficiencia implacable. «¿Mateo Vargas?», preguntó el hombre, su voz tan pulcra como su atuendo. «Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarle?». La voz de Mateo sonaba más áspera de lo normal. El hombre ignoró la pregunta y paseó la vista por el modesto taller. Sus ojos se detuvieron un instante en Luz, que permanecía inmóvil junto al reloj, y luego la descartó como si fuera parte del desorden general. «Mi nombre es Arturo Jiménez. Trabajo para el señor Alejandro Rojas». El nombre cayó en el aire del taller como una piedra en un estanque. Alejandro Rojas. El genio, el ermitaño, el diseñador legendario que había revolucionado la ingeniería automotriz hacía 30 años antes de desaparecer de la vida pública, era una figura mítica, un fantasma que, según se decía, vivía recluido en su finca a las afueras de la ciudad, el Santuario. Y, lo más importante para Mateo, era el dueño de la propiedad en la que se asentaba su taller, un acuerdo que su padre había hecho con el viejo Rojas. «¿El señor Rojas? ¿Ha ocurrido algo? ¿Es por el alquiler?», preguntó Mateo, la preocupación tiñendo su voz. «El señor Rojas no se preocupa por asuntos tan triviales», dijo Arturo con un deje de desdén. «Estoy aquí por otro motivo. Ha llegado a sus oídos un rumor, una joven prodigio en este taller, una niña que puede arreglar lo que sea». Los ojos de Arturo se posaron de nuevo en Luz, esta vez con una curiosidad fría y analítica. Luz sintió su mirada como un instrumento de medición, calibrando su valor. Se puso de pie lentamente, sin apartar la vista. Mateo se interpuso instintivamente entre ellos. «Mi sobrina Luz es solo una niña. Le gusta jugar con chatarra, eso es todo».
El señor Rojas no cree en los juegos, replicó Arturo, sacando una tableta de su maletín. Él cree en los resultados. Hace 20 años diseñó su obra maestra, un prototipo único, el RX Sombra, el coche más avanzado de su tiempo. Pero tenía un fallo, un defecto en el corazón del motor, un problema que ni él ni el mejor equipo de ingenieros del mundo pudieron resolver. El motor nunca ha arrancado, ni una sola vez. Arturo le mostró a Mateo una imagen en la tableta. Era un coche de líneas afiladas y agresivas, de un color negro mate que parecía devorar la luz. Parecía menos un coche y más un depredador agazapado. La Sombra, susurró Mateo, reconociéndolo de viejas revistas de motor que su padre coleccionaba. Una leyenda que se ha convertido en la mayor frustración del señor Rojas, continuó Arturo, guardando la tableta. Ha oído hablar de su sobrina y quiere hacerle una propuesta. El tono de Arturo se volvió más afilado, más formal. El señor Rojas la invita a su finca. Le dará 24 horas. Si consigue arrancar el motor de la Sombra, él le pagará la renovación de este taller por 50 años y le concederá a la chica una beca completa en el instituto de tecnología más prestigioso del país. Podrá estudiar lo que quiera, donde quiera. Su futuro estará asegurado. Mateo lo miraba, atónito. La oferta era un sueño, una salida a la lucha constante, a las facturas que apenas podía pagar, pero conocía las historias sobre Rojas. No era un filántropo. ¿Y si no lo consigue?, preguntó Mateo, su voz apenas un murmullo. La expresión de Arturo no cambió, pero sus ojos se endurecieron. Si no lo consigue, el señor Rojas considerará que los rumores eran falsos y que su tiempo ha sido malgastado. El contrato de arrendamiento de esta propiedad, que casualmente vence en 2 meses, no será renovado. Tendrán que desalojar. El aire se escapó de los pulmones de Mateo. Era una trampa, una apuesta imposible con el futuro de su familia como moneda. No, dijo Mateo, sacudiendo la cabeza. No puedo arriesgarlo todo. Ella es solo una niña. Esto es una locura. No es una locura, tío. La voz de Luz, clara y firme, cortó la tensión. Había salido de las sombras del taller y ahora estaba de pie junto a su tío, mirando directamente a Arturo. No había miedo en sus ojos, solo una intensa y ardiente curiosidad. La descripción del motor que no arrancaba, del problema que nadie podía resolver, no la había asustado, la había llamado. Era el desafío más grande, la canción más rota que jamás había imaginado. Luz, no entiendes, empezó Mateo. Sí que entiendo, le interrumpió ella, sin dejar de mirar a Arturo. Un motor que nunca ha arrancado, un corazón que nunca ha latido. Quiero escucharlo. Arturo levantó una ceja, una mínima señal de sorpresa en su rostro impasible. Estudió a la chica durante un largo momento. Su figura menuda, su ropa de trabajo gastada, sus manos manchadas de grasa y, sobre todo, la inquebrantable seguridad en su mirada. Acepto el reto, dijo Luz. Mateo quiso protestar, gritar que era una locura, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Vio la determinación en el rostro de su sobrina, la misma que veía en su abuelo cuando se enfrentaba a un motor imposible. Sabía que no había nada que pudiera decir. Arturo asintió lentamente. Mañana al amanecer, estaré aquí para llevarlos a el santuario. Que descanse, señorita Vargas, lo necesitará. Sin más, se dio la vuelta, subió a su impecable coche y se marchó tan silenciosamente como había llegado, dejando tras de sí un remolino de polvo y una apuesta que podía salvarlos o destruirlos. El viaje a la mañana siguiente fue silencioso. Mateo conducía su vieja camioneta, con las manos apretadas al volante, mientras Luz miraba por la ventana, observando cómo el paisaje urbano y decrépito daba paso a colinas verdes y fincas amuralladas. Finalmente, llegaron a una imponente verja de hierro forjado, sin nombre ni número, solo un intrincado diseño de engranajes y pistones entrelazados. La verja se abrió hacia adentro sin hacer ruido. Recorrieron un camino serpenteante durante casi 1 kilómetro, rodeados de un bosque tan denso que parecía engullir la luz del sol. Al final del camino no había una mansión, sino un edificio bajo y extenso, una estructura de acero y cristal que parecía más un laboratorio de alta tecnología o un hangar de aviación que una residencia. El santuario, Arturo los esperaba en la entrada. Sin mediar palabra, los guió a través de pasillos blancos y estériles hasta una puerta metálica de doble hoja que se deslizó hacia arriba con un siseo hidráulico. Luz contuvo el aliento.
El espacio que se abrió ante ella era una catedral dedicada a la velocidad, un garaje inmenso, impoluto, con las paredes cubiertas de herramientas perfectamente ordenadas y planos enmarcados como obras de arte. En el centro exacto de la vasta sala, bajo un foco solitario que caía del altísimo techo, había una forma cubierta por una lona de seda negra. Con un gesto teatral, Arturo tiró de una esquina de la lona. La tela se deslizó suavemente hasta el suelo, revelando a la bestia dormida. Era la sombra. Era más pequeño y más bajo de lo que Luz había imaginado, pegado al suelo como un animal a punto de saltar. La pintura negro mate absorbía la luz, haciendo que sus bordes parecieran difusos e irreales. No había adornos, ni cromados, ni nada superfluo. Cada línea, cada curva estaba diseñada con un único propósito, la perfección funcional. Era la máquina más hermosa y aterradora que Luz había visto jamás, y en su silencio, en su quietud absoluta, Luz ya podía sentirlo, una ausencia de sonido donde debería haber un rugido. El corazón de la leyenda estaba muerto, y su silencio era el más profundo y desafiante que jamás había encontrado. Capítulo 2 de 5. El silencio que se apoderó de El engranaje maestro era denso y pesado, como el aceite viejo que manchaba el hormigón del suelo. La llegada de Ricardo Rojas era un evento que paralizaba el tiempo. No era un simple propietario, era el arquitecto del imperio del que este taller era solo un pequeño y polvoriento ladrillo. Su presencia transformaba el aire, cargándolo de una electricidad estática que erizaba el vello. Lía, de 14 años, permaneció inmóvil, con la mano aún apoyada en la culata de un carburador Weber que estaba calibrando con una precisión casi quirúrgica. Había sentido el cambio en el ambiente antes de oír los pasos caros y decididos sobre el cemento. Levantó la vista y sus ojos oscuros, acostumbrados a descifrar el lenguaje de los metales, se encontraron con la mirada fría y analítica de Rojas. Javier. La voz de Rojas no era fuerte, pero cortaba el zumbido de los fluorescentes como una cuchilla. Creía haber sido claro sobre las normas de seguridad y profesionalidad en mis establecimientos. Javier se secó las manos en un trapo, un gesto nervioso que no logró ocultar el temblor en sus dedos. Se interpuso entre su hija y el hombre que sostenía su futuro en un puño. «Señor Rojas, es un placer inesperado. Lía solo estaba... ¿jugando?», terminó Rojas, y una sonrisa que no llegaba a sus ojos se dibujó en su rostro curtido. A diferencia de otros magnates, Rojas no vestía trajes impecables, llevaba unos vaqueros de diseño y una chaqueta de cuero que olía a dinero y a poder, un recordatorio de que él también había empezado con las manos llenas de grasa, aunque ahora esas manos solo contaban billetes. Siempre fuiste un artista con los metales, Javier, un poeta de las bielas y los pistones, pero nunca un hombre de negocios. Y ahora veo que tampoco un supervisor estricto. El comentario era una daga envuelta en seda. Todos en el taller sabían la historia. Javier y Rojas habían sido socios en los inicios, dos jóvenes con un sueño. Pero mientras Rojas tenía la ambición de construir un imperio, Javier solo quería construir motores perfectos. Sus caminos se bifurcaron, y ahora uno era el emperador y el otro un vasallo talentoso. Lía se irguió. No era alta para su edad, pero había una solidez en su postura que desmentía sus años. No se sentía intimidada, se sentía evaluada, como una pieza de motor bajo un micrómetro. Y la lectura que Rojas estaba haciendo de ella era, a todas luces, de descarte. «No estaba jugando, señor Rojas», dijo Lía, su voz clara y firme, sorprendiendo a su padre y a los otros mecánicos. Estaba ajustando el ralentí. El cliente se quejó de una vibración por debajo de las 900 revoluciones por minuto. Rojas arqueó una ceja. Su mirada se deslizó de Lía a Javier y luego recorrió el taller con un aire de decepción calculada. Se detuvo en la esquina más alejada, donde la penumbra ocultaba un bulto cubierto por una lona polvorienta. Con un movimiento lento y deliberado, caminó hacia allí. «Recuerdo esto», dijo, tirando de la lona. Debajo, descansando sobre un soporte de acero, se reveló una leyenda.
No era un coche, sino el corazón de uno, un motor V8 de competición, una pieza única de ingeniería artesanal de finales de los años 70. Era conocido en los círculos locales como La Bestia. Había pertenecido a un piloto legendario que se había matado en la última curva de su última carrera. El motor, recuperado del chasis destrozado, había terminado en manos de Javier, el único mecánico en quien el piloto confiaba. Y desde entonces nadie había conseguido que volviera a arrancar. Se había convertido en un monumento al fracaso, un fantasma de metal y silencio. «La bestia», murmuró Rojas, pasando un dedo por la tapa de una de las válvulas, dejando un surco limpio en el polvo acumulado. Tantos años y sigue aquí Javier, un recordatorio de lo que pudo ser y no fue, igual que este taller. El rostro de Javier se contrajo de dolor. Ese motor era su herida más profunda. Lo había intentado todo. Había pasado noches en vela, consultado a ingenieros, fabricado piezas a medida. Pero el motor se negaba a vivir. Era como si el alma de su amigo muerto se aferrara a él, impidiendo que volviera a rugir. Rojas se giró, y su mirada se posó de nuevo en Lía, pero esta vez había un brillo distinto en sus ojos, una idea cruel y brillante. «Dices que no juegas, niña. Dices que trabajas», señaló el motor con la barbilla. «Tu padre, el mejor mecánico que he conocido, no ha podido despertar a la bestia en 20 años. Mis equipos de ingenieros de la central lo declararon una causa perdida, un amasijo de metal con demasiada alma y poca ciencia». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara en el taller. «Pero tú pareces tener una confianza que roza la arrogancia. Me gusta eso. Es lo que se necesita para triunfar o para fracasar estrepitosamente». Se acercó Javier, su voz bajando a un susurro conspirador que todos podían oír. «Hagamos un trato, viejo amigo. Estoy en la ciudad por 2 días. Cierro un par de tratos y me voy. Si para cuando mi avión despegue, tu hija ha conseguido que este motor arranque, no solo eso, que suene como en sus días de gloria», Rojas sonrió de nuevo, una sonrisa de tiburón. «No solo renovaré tu contrato de gestión, financiaré una expansión completa, herramientas nuevas, más personal, una sección de restauración de clásicos, el sueño que siempre quisiste y nunca te atreviste a pedir». El silencio se hizo aún más profundo. Era una oferta imposible, una fantasía, pero todos sabían que venía con un reverso afilado. «¿Y si no lo consigue?», preguntó Javier, con la voz ahogada. La sonrisa de Rojas se desvaneció. «Si no lo consigue, consideraré que este taller ha perdido su magia, que su líder ha perdido el norte y prefiere la nostalgia a la rentabilidad. Y yo, Javier, no invierto en nostalgia. Rescindiré el contrato. Pondré a alguien de mi confianza al mando. Alguien que entienda que los talleres son para ganar dinero, no para que las niñas jueguen a ser mecánicas». Era un jaque mate. Un desafío envuelto en una sentencia de muerte. Javier miró a su hija, el pánico desbordando sus ojos. Iba a negarse, a protegerla de esa humillación pública, de ese fracaso anunciado. Es imposible, nadie. Pero Lía no miraba a su padre, miraba a Rojas, y en sus ojos no había miedo, sino un fuego lento y concentrado. Vio el desdén en la postura del hombre, la certeza de su victoria, el prejuicio disfrazado de oportunidad. Él no creía que pudiera hacerlo. Él quería que fracasara para demostrar su punto, para castigar a su padre por su sentimentalismo. Y en ese instante, el desafío dejó de ser sobre un motor, se convirtió en algo personal. «Acepto», dijo Lía. Las 2 palabras resonaron en el taller como el golpe de un martillo sobre un yunque. Javier dio un paso hacia ella, con la boca abierta para protestar, pero Lía levantó una mano, un gesto pequeño pero cargado de una autoridad que lo detuvo en seco. Rojas soltó una carcajada corta y seca, la audacia de la juventud. Consultó su reloj de oro. «Tienes 47 horas y, digamos, 52 minutos. Que empiece el espectáculo». Con una última mirada de superioridad, Ricardo Rojas se dio la vuelta y salió del taller, dejando tras de sí una estela de tensión y una tarea hercúlea. Por un largo momento nadie se movió. Los otros mecánicos miraban a Lía, a Javier, al motor silencioso. La incredulidad luchaba con la compasión en sus rostros.
Javier finalmente se acercó a su hija, su rostro una máscara de angustia. «Hija, ¿qué has hecho? No tienes que hacer esto. Es demasiado. Ese motor es más que metal. Tiene fantasmas. Es mi fracaso, no el tuyo». Lía se giró hacia él. Le tomó la mano callosa y manchada de grasa, una mano que le había enseñado todo lo que sabía. «Por eso mismo tengo que hacerlo, papá. No son tus fracasos, son solo problemas que aún no has resuelto. Y a mí me enseñaste a resolver problemas». Se soltó y caminó con paso decidido hacia la bestia. La rodeó lentamente, sus ojos absorbiendo cada detalle: las soldaduras personalizadas, los colectores de admisión únicos, las cicatrices de su violenta historia. No veía un montón de metal inerte, veía un sistema, un rompecabezas complejo que esperaba las manos correctas. Se detuvo frente al motor. El silencio del taller era ahora su lienzo. «Voy a necesitar los diagramas originales», dijo, su voz tranquila pero resonante. «Los que dibujó el tío a mano. Mucho café, papá, y por favor que nadie toque mis herramientas». Cogió una llave fija de su carrito, el acero frío y familiar en su palma. El primer clink metálico, cuando la llave tocó una tuerca en la carcasa del motor, fue el único sonido. Fue el sonido de un guante arrojado de vuelta, el sonido del comienzo de lo imposible. Capítulo 3 de 5. El ara no se movió. El peso del desafío de Alistair Sterling pareció evaporarse antes de tocarla, disipándose en la atmósfera densa y silenciosa del taller. Sus ojos, dos pozos de obsidiana líquida, no registraban el desdén en el rostro del magnate ni la angustia que crispaba las facciones de su padre, Julián. Ella solo veía el alma quieta del escriba celestial. El autómata, una obra maestra de la relojería del siglo XVIII, permanecía sentado ante su pequeño escritorio de caoba, una figura de bronce y latón congelada en el tiempo. Durante una década había sido el corazón silencioso y roto del taller, Tempus Fugit, un legado del abuelo de Elara y un tormento para su padre. Los mejores relojeros de Europa lo habían examinado, habían ofrecido teorías, reemplazado piezas, cobrado fortunas y finalmente se habían encogido de hombros. El escriba estaba muerto. «Bueno, niña, el tiempo es oro, y el mío es especialmente valioso», dijo Sterling, rompiendo el silencio. Su voz era un instrumento afilado, diseñado para cortar y menospreciar. «No tenemos todo el día para que contemples la chatarra. O lo haces funcionar, o tu padre y tú empezaréis a empaquetar vuestras cosas, Julián». Dio un paso al frente, con el rostro pálido. «Alistair, esto es ridículo. Es una niña. Estás llevando esto demasiado lejos». «Al contrario, Julián, le estoy dando una oportunidad», replicó Sterling, una sonrisa gélida curvando sus labios. «La oportunidad de demostrar que la fe ciega y el sentimentalismo que profesas por este lugar tienen alguna base. O, como sospecho, de confirmar que solo eres el custodio de un museo de fracasos». El ara finalmente parpadeó, su atención desprendiéndose del autómata para posarse en el hombre. No había miedo en su mirada, solo una calma desconcertante. «Necesito mis herramientas», dijo con una voz suave pero firme. Julián la miró, una mezcla de pánico y orgullo luchando en su interior. Asintió lentamente y abrió un viejo cofre de cuero que descansaba en un rincón, el que había pertenecido a su padre. Dentro no había llaves inglesas ni destornilladores eléctricos, sino pinzas delicadas, lupas de distintos aumentos y pequeños instrumentos de latón y marfil que parecían salidos de un cuento de hadas. Sterling soltó una carcajada seca. «¿Qué es eso? ¿El kit de cirugía de una muñeca?». El ara lo ignoró. Seleccionó una lupa de joyero y se la ajustó en el ojo derecho. Luego, tomó una pequeña varilla de latón con una punta en forma de diapasón. Era un resonador armónico, una herramienta que su abuelo había diseñado y que nadie más en el mundo sabía utilizar. Se acercó al escriba celestial. No abrió el panel trasero como habían hecho todos los demás. No buscó el engranaje principal ni la fuente de energía. En su lugar, posó con una delicadeza infinita las yemas de sus dedos sobre el pecho de bronce del autómata, justo donde estaría su corazón. Cerró los ojos. «¿Qué demonios está haciendo?», masculló Sterling, dirigiéndose a Julián. «¿Le reza a la máquina? Quizás si le canta una nana, se despierte». «Está escuchando», respondió Julián en un susurro, sus ojos fijos en su hija.
Mi padre decía que cada mecanismo complejo tiene su propia canción, su ritmo. Si una pieza está mal, se produce una disonancia. Él podía oírla. Tu padre era un poeta, no un hombre de negocios, espetó Sterling. Y los poetas acaban en la ruina, vendiendo sus talleres a gente como yo. El ara permaneció inmóvil durante casi un minuto. El único sonido en el taller era el tic-tac distante de los relojes de pared y el aliento contenido de los dos aprendices que observaban desde una esquina, paralizados por la escena. Luego, el ara retiró los dedos y colocó la punta del resonador armónico en el mismo punto. La varilla emitió una vibración casi imperceptible, un zumbido tan bajo que era más una sensación que un sonido. Sus ojos se abrieron de golpe, ahora encendidos con una chispa de comprensión. «No es una pieza rota», dijo, su voz clara en el silencio expectante. «Es una mentira». Julián frunció el ceño. «¿Una mentira, cariño? ¿Qué quieres decir?» El ara se movió con una seguridad pasmosa. Rodeó al autómata y, en lugar de forzar el panel principal, presionó una pequeña filigrana decorativa en la espalda de la silla. Con un suave clic, un compartimento lateral que nadie sabía que existía se deslizó hacia afuera, revelando una serie de levas y engranajes diminutos. «Alguien intentó repararlo hace mucho tiempo», explicó, señalando con la punta de una pinza. «Pero no tenía la pieza correcta, así que fabricó una». Su dedo índice señaló un minúsculo engranaje de escape apenas más grande que una lenteja. «Parece idéntico, mismo número de dientes, mismo diámetro, pero el material es diferente. Es una aleación de estaño, no de bronce fosforoso como el original. Es deshonesto». Sterling se acercó, entrecerrando los ojos. «Un engranaje es un engranaje. No en un sistema como este», replicó el ara sin mirarlo. «El bronce fosforoso tiene una resonancia y una dilatación térmica específica. El estaño no. Esta pequeña pieza ha estado introduciendo una vibración parásita en el sistema durante años, un pulso errático, como un latido de corazón enfermo. No rompió nada, pero desincronizó todo. Es un error en cascada. Los demás buscaban un fallo, una fractura, pero el fallo era el ritmo. Le quitaron su canción». Julián la miraba con asombro. Recordaba las historias de su padre, las notas en sus diarios sobre la sinfonía de la mecánica, conceptos que él siempre había considerado más poéticos que prácticos. Pero el ara no lo decía como poesía, lo describía como un hecho tangible. «¿Y suponemos que tú tienes la pieza honesta?», se burló Sterling, aunque su tono había perdido parte de su arrogancia, reemplazada por una pizca de curiosidad irritada. El ara no respondió. Se dirigió al cofre de su abuelo y hurgó bajo un doble fondo de terciopelo. Sacó una cajita de madera de sándalo. Dentro, sobre un lecho de seda, había una docena de engranajes diminutos, cada uno envuelto en papel de arroz. Eran las piezas de repuesta originales que su abuelo había fabricado hacía más de 50 años. Con una precisión quirúrgica que desmentía sus 13 años, el ara utilizó 2 pinzas para extraer el engranaje de estaño. El metal ofensivo cayó sobre la mesa de trabajo con un tintineo sordo. Luego, tomó uno de los engranajes originales y, conteniendo la respiración, lo colocó en su lugar. Encajó con un clic suave y satisfactorio, un sonido de pertenencia. Cerró el compartimento secreto, se irguió y miró a su padre, luego a Sterling. «Ahora necesita que le den cuerda», anunció Julián, se apresuró a buscar la llave de plata ornamentada. Se la ofreció a el ara, pero ella negó con la cabeza. «Tiene que hacerlo usted, señor Sterling. Usted hizo la apuesta. Usted debe iniciar el primer pulso». Sterling pareció desconcertado por un instante. La niña no solo había aceptado su desafío, sino que ahora le daba órdenes. Con una mueca tomó la llave. «Dime dónde, niña». «En la base del tintero de la derecha. Giré en sentido horario, 3 vueltas completas y luego un cuarto de vuelta más. Ni más ni menos. Ese es el compás». Con un aire de fastidio teatral, Sterling se arrodilló e introdujo la llave. La giró lentamente, sintiendo la tensión creciente en el resorte principal. 3 vueltas, hizo una pausa y luego añadió el último cuarto de vuelta. Sacó la llave y se puso en pie, cruzándose de brazos, listo para presenciar el inevitable fracaso.
El silencio se hizo denso, pesado, casi insoportable. Pasó un segundo y entonces ocurrió. Un leve zumbido emanó del pecho del autómata. No era un ruido de maquinaria vieja, sino un murmullo limpio y armónico. Un clic resonó, luego otro. Los dedos de bronce y latón, inertes durante una década, se crisparon sobre el pergamino virgen. La cabeza del escriba se inclinó ligeramente, como si considerara qué escribir. Lentamente, con una fluidez que parecía imposible para un objeto de metal y engranajes, el brazo derecho se movió. La pluma de bronce se alzó, se cernió sobre el papel durante un instante eterno y luego descendió. Con trazos elegantes y perfectos de caligrafía spensiana, la pluma comenzó a deslizarse. La tinta negra fluyó, formando letras, luego palabras. Tempus fugit, ars manet. El tiempo vuela, el arte permanece. La pluma se detuvo. El autómata levantó la cabeza y sus ojos de cristal, que antes parecían muertos, parecieron brillar con una luz propia. El silencio que cayó sobre el taller fue más profundo, más absoluto que antes. Julián se llevó una mano a la boca, sus ojos inundados en lágrimas de alivio y orgullo que no se molestó en ocultar. Los dos aprendices se miraban el uno al otro con la boca abierta, como si hubieran visto un fantasma. Y Alistair Sterling, el hombre que valoraba todo en oro y poder, estaba completamente inmóvil. Su rostro había perdido todo su color, sus labios caros estaban entreabiertos en una mueca de incredulidad absoluta. No había presenciado una reparación, había sido testigo de algo que su mente lógica y materialista no podía procesar, había presenciado un milagro, y el milagro tenía el rostro tranquilo y sereno de una niña de 13 años a la que minutos antes había intentado humillar y destruir. Su mundo, construido sobre certezas de poder y precio, se había resquebrajado por completo. Capítulo 4 de 5. El silencio en Central Motors era una bestia pesada y aceitante. Había caído sobre el taller 2 días atrás, cuando la grúa depositó la reliquia en el centro del espacio, desplazando la normalidad de los sedanes y las camionetas. No era un coche, era un mito. El Davison Fantasma de 1958, un prototipo único del que solo se fabricó una unidad, encargado por el padre del actual señor Davison. Su carrocería de un azul tan profundo que parecía negro absorbía la luz y las esperanzas del taller. Llevaba 40 años sin arrancar. Los mejores ingenieros de la red de Davison, hombres con décadas de experiencia y salarios astronómicos, habían desfilado ante él durante el último mes en la sede central, rindiéndose uno tras otro. Ahora, el fantasma estaba aquí, en el taller más antiguo y menos glamuroso de la cadena, como un rey exiliado en una aldea de campesinos. Y la única persona a la que el desesperado monarca miraba era a una niña de 12 años. No, la voz de Marcus Thompson era un muro de piedra. Me niego rotundamente. No vas a usar a mi hija como el último truco de un mago fracasado, Arthur. Era la primera vez que Maya oía a su padre llamar a Davison por su nombre de pila. La formalidad rota era más alarmante que cualquier grito. Davison, de pie junto al capó del fantasma, no se inmutó. Su traje, normalmente impecable, parecía arrugado y había una sombra de cansancio bajo sus ojos que el costoso tejido no podía ocultar. «No es un truco, Marcus, es mi última carta», respondió Davison, su voz desprovista de la arrogancia habitual. En su lugar había una fragilidad que helaba la sangre. «Los inversores se retiran el viernes. Si este coche no ruge en la presentación para la prensa, si no puedo demostrar que el legado de mi padre, la innovación, sigue vivo en esta compañía, se acabó. Venderán todo por piezas, este taller incluido. Tú y tus hombres estarán en la calle antes de fin de mes». Los otros mecánicos que habían estado fingiendo trabajar en los rincones se quedaron completamente inmóviles. La amenaza ya no era un rumor, tenía fecha y hora. «Hay docenas de hombres aquí que darían un brazo por esta oportunidad», replicó Marcus, señalando con la barbilla a su equipo. «Y todos ellos ya han fallado, de una forma u otra», dijo Davison, su mirada recorriendo el taller con desdén.
Tus hombres son buenos para cambiar aceite y reparar transmisiones, Marcus, no para resucitar leyendas. Pero ella, sus ojos se posaron en Maya, que permanecía en silencio junto a su padre, observando el motor expuesto del fantasma. Ella es diferente, Marcus. Maya soltó una risa amarga. ¿Qué lo sabes? ¿Cómo podrías saberlo? ¿Porque leíste ese artículo en un blog de aficionados sobre un motor V8 reconstruido con piezas de 3 modelos distintos? ¿Porque oíste un rumor? ¿Vas a apostar el futuro de tu empresa en un rumor sobre una niña? Maya sintió la mano de su padre apretar su hombro, un gesto protector que también era una orden de permanecer callada. Pero ella no miraba a Davison ni a su padre, miraba el corazón del fantasma. Un motor experimental V12 que según los planos utilizaba un sistema de ignición dual magnética que nunca llegó a producirse en serie. Era una obra de arte, una locura de ingeniería, y estaba herido. Podía sentirlo, como un médico siente un pulso irregular. No es un rumor, dijo Davison, acercándose un paso. Su voz bajó, volviéndose casi una confesión. Hace 6 meses, alguien bajo el seudónimo de Gearhead 12 entró en los foros de clásicos de Coventry, corrigió a 3 de los historiadores de motores más respetados del mundo sobre el sistema de combustible del Jaguar XKSS, publicó diagramas que ni siquiera nuestros archivos tenían. Rastreé la IP por pura curiosidad. Me llevó a una biblioteca pública a 2 manzanas de tu casa, y el bibliotecario me dijo que solo una persona usaba los ordenadores para ver esquemas de motores antiguos. Una niña que siempre llevaba las manos con un rastro de grasa bajo las uñas. El silencio que siguió fue aún más denso. Marcus miró a su hija, una mezcla de asombro y pánico en su rostro. Él conocía su talento, lo había fomentado en el garaje de su casa, pero no tenía idea de su alcance, de esa vida secreta digital. «¿Maya?», susurró Marcus. Fue entonces cuando Maya habló. Su voz, clara y tranquila, cortó la tensión como un bisturí. «No es un problema de combustible, señor Davidson, tampoco es la ignición». Davidson enarcó una ceja. «¿Y qué es, según la experta?». Maya se soltó suavemente del agarre de su padre y caminó hacia el coche. No con la vacilación de una niña, sino con la autoridad de un especialista llamado a consulta. Pasó sus pequeños dedos, sin llegar a tocarlo, por el colector de admisión, una pieza de cromo intrincada y hermosa. «Es el ritmo», dijo, casi para sí misma. «Este motor no fue diseñado para ser eficiente, fue diseñado para cantar. Y alguien lo ha afinado como un reloj de cuco, cuando en realidad es un violín». Marcus dio un paso al frente. «Maya, ya basta». «Nos vamos a casa», ordenó Davidson, su desesperación convirtiéndose en una fascinación peligrosa. «Déjala hablar». «Papá», dijo Maya, girándose para mirar a su padre por primera vez. Sus ojos, normalmente llenos de la calidez de la juventud, ardían con una intensidad adulta. «Tú me enseñaste a escuchar, a no mirar solo las piezas, sino a entender la intención del ingeniero». El padre del señor Davidson no quería un coche, quería una declaración, y al motor es la voz de esa declaración. Se volvió hacia Davidson. «Puedo intentarlo, pero tengo condiciones». Davidson casi sonrió. La audacia era tan inesperada, tan refrescante en medio de su pánico. «¿Condiciones?». «Sí», afirmó Maya. «Primero, quiero los planos originales completos, no las copias digitalizadas, sino los borradores a lápiz. Quiero ver las notas al margen, las correcciones, los borrones. Ahí es donde está la verdad». Davidson asintió lentamente. «Los tengo en mi maletín». «Segundo, necesito silencio. Nadie en el taller excepto mi padre y usted. El resto puede tomarse los próximos 2 días libres. Este motor necesita concentración, no un público». Los mecánicos intercambiaron miradas de incredulidad, pero la idea de 2 días pagados fue recibida con un murmullo de aprobación. Davidson miró a Marcus, quien parecía a punto de implosionar. «Hecho», concedió Davidson. «Y tercero», continuó Maya, su voz firme, «nadie toca mis herramientas, nadie me da sugerencias, nadie me pregunta cuánto falta. Hablaré cuando tenga algo que decir.
Hasta entonces soy yo y la máquina. El desafío flotaba en el aire, tan tangible como el olor a gasolina. Davidson la estudió durante un largo momento, viendo no a la hija de su mecánico, no a una niña negra de 12 años, sino a la personificación de su última y más improbable esperanza. «Marcus», dijo Davidson, sin apartar los ojos de Maya, «si lo consigues, te nombro socio de este taller, el 20%, y un fondo fiduciario para su educación en la universidad que ella elija. Si falla», hizo una pausa, y la amenaza tácita volvió a llenar la sala. «Bueno, ya sabemos lo que pasa si falla». Marcus abrió la boca para protestar, para arrastrar a su hija fuera de allí y protegerla del peso de aquella apuesta imposible. Pero antes de que pudiera hablar, Maya le puso una mano en el brazo. «Está bien, papá, confía en mí». Y en la mirada de su hija, Marcus no vio miedo, vio la misma pasión, la misma certeza tranquila que él mismo sentía de joven cuando se enfrentaba a un motor averiado. Era su legado, vivo en ella, más brillante y puro de lo jamás había sido en él. Con el corazón encogido, asintió una sola vez. El resto del día fue un torbellino silencioso. Los mecánicos se marcharon. El taller quedó sumido en una calma extraña. Davidson abrió su maletín de cuero y extendió sobre un banco de trabajo los planos originales, rollos de papel amarillento y quebradizo que olían a tiempo. Maya pasó horas estudiándolos bajo la luz de una lámpara de trabajo, sus dedos trazando las líneas de lápiz, sus labios moviéndose mientras leía las anotaciones casi ilegibles del viejo Davidson. Su padre le trajo un sándwich y un vaso de leche, que ella consumió sin apartar la vista de los esquemas. Al anochecer, finalmente se levantó. Se acercó al motor y, por primera vez, puso las manos sobre el metal frío. Cerró los ojos. Davidson y Marcus observaban desde la distancia, dos estatuas de ansiedad. No usó ninguna herramienta eléctrica, solo llaves manuales, destornilladores y sus propios sentidos. Sus manos se movían con una delicadeza y precisión que era hipnótica. No desmontaba piezas al azar, aflojaba un tornillo aquí, palpaba una junta allá, escuchaba el eco de un ligero golpeteo en el bloque del motor. Era una cirujana realizando un diagnóstico no invasivo. Pasaron las horas. La luna se alzó sobre Central Motors. Marcus se había quedado dormido en una silla de oficina, vencido por el agotamiento emocional. Davidson seguía de pie, su costoso traje ahora manchado de grasa por apoyarse en un banco de trabajo. Justo cuando el primer rayo de sol se filtraba por los sucios tragaluces, Maya se detuvo. Había estado concentrada en la base del distribuidor, una zona que los otros ingenieros apenas habían mirado, considerándola estándar. Con un pequeño espejo de dentista y una linterna, había estado examinando algo en su interior. Lentamente se enderezó. Tenía una mancha de grasa en la mejilla y sus ojos estaban cansados, pero brillaban con el fuego del descubrimiento. Miró directamente a Davidson, que se acercó con el corazón en un puño. «Lo tengo», dijo Maya, su voz apenas un susurro en la quietud del amanecer. «¿Qué pieza falta? ¿Qué está roto?», preguntó Davidson, su voz temblando de impaciencia. Maya negó con la cabeza. Sostuvo en la palma de su mano una minúscula pieza de metal, un contrapeso de apenas unos gramos que había extraído del interior del mecanismo de avance del distribuidor. «Nada está roto», dijo, mirando a Davidson con una claridad que lo desarmó. El problema nunca fue lo que le faltaba al motor. El problema es esto, una pieza que no debería estar aquí. Su padre intentó equilibrar el encendido a altas revoluciones, pero no tuvo en cuenta la resonancia armónica del cigüeñal. Estaba creando una vibración que ahogaba la chispa antes de que pudiera nacer. Estaba tan centrado en añadir potencia que, sin querer, le puso una mordaza. Capítulo 5 de 5. El silencio que se apoderó de Central Motors era más pesado que el motor del Jaguar E-Type de 1968 que yacía inerte en el centro del taller. Era un silencio denso, aceitoso, cargado con el miedo de Marcus, la arrogancia de Davidson y el escepticismo de una docena de mecánicos que habían visto fracasar a los mejores. Solo Maya Thompson parecía inmune a él. Con una calma que desmentía sus 12 años, se acercó al vehículo. El coche era una obra de arte color esmeralda, una reliquia de una época en la que la ingeniería tenía tanto de pasión como de ciencia.
Davidson lo había traído hacía un mes, un fantasma de su flota personal que ni sus técnicos más laureados habían podido resucitar. Ahora, el destino del taller de su padre pendía del rugido silencioso de aquel motor. «Maya, por favor», susurró Marcus con la voz rota. Quería correr, sacarla de allí, protegerla de la humillación que Davidson había orquestado con sádica precisión. Pero algo en la postura de su hija lo detuvo. No había miedo en ella, solo una concentración absoluta. Davidson se cruzó de brazos, una sonrisa condescendiente grabada en su rostro. Se recostó contra un banco de trabajo, el costoso tejido de su traje a milímetros de una mancha de grasa, como un rey observando un juicio por combate. Maya no le prestó atención. Sus dedos, delgados y ágiles, rozaron el capó frío del jaguar. No lo abrió de inmediato. En su lugar, caminó lentamente alrededor del coche, sus ojos absorbiendo cada línea, cada curva, cada imperfección. Se agachó para mirar los bajos, pasó la mano por el tubo de escape y se detuvo junto a la puerta del conductor. La abrió y se deslizó dentro. Un murmullo recorrió el taller. ¿Qué estaba haciendo? El problema estaba en el motor, no en el habitáculo. Desde el interior, Maya no intentó girar la llave, simplemente se sentó. Cerró los ojos, sus manos se posaron en el volante de madera, luego en la palanca de cambios. Parecía estar escuchando algo que nadie más podía oír. Marcus la observó, y un recuerdo, lejano y doloroso, le golpeó con la fuerza de un martillo. Su esposa, Elena, haciendo exactamente lo mismo con su primer coche, un viejo Ford destartalado. «Tienes que sentir su historia, Marcus», le había dicho ella. «Los coches guardan secretos». Tras un minuto que se sintió como una hora, Maya salió. Su rostro era una máscara de seriedad. Se dirigió a la caja de herramientas de su padre, no a la suya, más pequeña. Seleccionó un juego de llaves de vaso, un multímetro y, para sorpresa de todos, un pequeño espejo de inspección y una linterna de cabeza. «Papá», dijo, su voz clara y firme, cortando la tensión, «necesito que me ayudes a quitar la cubierta del distribuidor y luego el colector de admisión». Marcus parpadeó, sacudido de su parálisis. La petición era específica, profesional, no era un juego. Asintió, la esperanza luchando una batalla desesperada contra el pánico en su pecho. Se movió para ayudarla, convirtiéndose en el asistente de su propia hija. Davidson soltó una risa seca. «¿El colector de admisión? Mis ingenieros lo desmontaron 3 veces. Niña, si no sabes lo que haces, solo dilo y acabemos con esta farsa». Maya no le respondió. Con la ayuda de su padre, retiró la pesada pieza de metal. El corazón del motor quedó expuesto, un laberinto de cables, mangueras y pistones. Los otros mecánicos se acercaron, formando un círculo tenso alrededor de la escena. Maya se puso la linterna en la cabeza y se inclinó sobre el motor. Sus manos, más pequeñas que las de cualquier hombre allí, se movieron con una precisión asombrosa. No hurgó al azar, iba a puntos concretos, siguiendo un mapa mental que solo ella parecía poseer. Usó el espejo para ver ángulos imposibles, su ceño fruncido en concentración. «El problema no es la falta de chispa, ni el combustible», murmuró para sí misma, aunque su padre la escuchó. «El sistema está protegiendo a sí mismo». «¿Protegerse?», preguntó uno de los mecánicos más viejos, incrédulo. «¿Los motores no hacen eso?». «Este sí», replicó Maya, sin levantar la vista. «Alguien lo modificó, alguien que lo amaba mucho». Señaló con una llave. En lo profundo del bloque del motor, casi invisible, había un pequeño cable que no pertenecía a ningún esquema del Jaguar E-Type. Estaba conectado a un sensor de presión de aceite no estándar, escondido detrás del filtro. Era una pieza de artesanía, no de fábrica. «Es un interruptor de corte personalizado», explicó Maya, su voz ganando confianza. «Si la presión del aceite no alcanza un nivel específico en el primer segundo de arranque, corta toda la ignición. Es para evitar que el motor funcione en seco, ni siquiera por una fracción de segundo. Una obra de un genio paranoico». Marcus la miraba con la boca abierta. Habían buscado fallos electrónicos durante semanas, pero habían buscado fallos, no una mejora tan sutil y anacrónica. «Pero la bomba de aceite funciona bien», intervino Marcus. «Lo comprobamos». «La bomba sí, pero el sensor no».
Con el tiempo, el aceite se ha vuelto más denso, la batería tiene un poco menos de fuerza, el sistema ya no alcanza la presión necesaria en ese primer segundo. El protector se ha convertido en la jaula. Con una pinza de cocodrilo, Maya creó un pequeño puente en el cableado, sorteando temporalmente el sensor personalizado. No lo desconectó, lo respetó. Esto es solo para probar, dijo. Si arranca, tendremos que recalibrar el sensor, no eliminarlo. Sería un insulto al ingeniero original. Se limpió las manos en un trapo y miró a su padre. Marcus ya no veía a su niña, sino a la heredera del talento de su madre, una mecánica de un calibre que él nunca alcanzaría. Asintió, entregándole las llaves del coche. Maya volvió al asiento del conductor. El taller contuvo la respiración. Davidson se había erguido, su sonrisa desaparecida, reemplazada por una máscara de intensa incredulidad. Maya giró la llave. Hubo un chasquido, un gemido metálico, un silencio agónico de 2 segundos, y entonces ocurrió el milagro. El motor de 6 cilindros tosió 1, 2 veces y luego estalló en un rugido gutural, profundo y perfectamente afinado. El sonido llenó el taller, una sinfonía de potencia contenida que vibró en el pecho de todos los presentes. Era el sonido de la vida, de la victoria. Los mecánicos estallaron en vítores y aplausos. Varios golpearon a Marcus en la espalda, riendo con alivio y asombro. Marcus corrió hacia la puerta del coche y sacó a Maya del asiento para abrazarla con tanta fuerza que la levantó del suelo. Las lágrimas corrían por sus mejillas sin control. «Lo hiciste, mi niña. Elena estaría tan orgullosa». Solo Davidson permanecía inmóvil, pálido como un fantasma. Se acercó al coche, que ahora ronroneaba con una estabilidad impecable. Miró el motor, luego a Maya y de vuelta al motor. Su arrogancia se había desmoronado, dejando al descubierto algo frágil y crudo. «El interruptor de corte», dijo, su voz apenas un susurro. «El ingeniero paranoico». Extendió una mano temblorosa y tocó el guardabarros del coche. «Ese ingeniero era mi padre», confesó, y el taller volvió a quedar en silencio. Él mismo restauró este coche, era su orgullo. Siempre estaba trasteando, añadiendo sus mejoras, como él las llamaba. Cuando murió, el coche dejó de funcionar. Nadie pudo arreglarlo. Pensé que simplemente había muerto con él. Miró a Maya y por primera vez no vio a una niña negra en su taller. Vio a la única persona en el mundo que había entendido el legado de su padre, la única que había escuchado el secreto del coche. «Tú dijiste alguien que lo amaba mucho», continuó Davidson, su voz quebrada por la emoción. «No solo lo reparaste, lo entendiste». El empresario de 50 años, el hombre que aterrorizaba a sus empleados, se encontró sin palabras frente a una niña de 12. La vergüenza coloreó su rostro, una vergüenza profunda por su prejuicio, su ceguera. Se aclaró la garganta, recomponiendo la compostura, pero su mirada había cambiado para siempre. «Marcus», dijo, su tono ahora lleno de un respeto inaudito. «Mañana a primera hora te quiero en mi oficina principal. Vamos a hablar de tu nuevo puesto como supervisor general de operaciones de todos mis talleres. Un hombre que cría a un genio así no puede estar escondido en un solo local». Marcus lo miró, atónito. Luego, Davidson se agachó hasta quedar a la altura de Maya. «¿Y tú, jovencita, qué quieres ser de mayor, Maya?» Maya, todavía en los brazos de su padre, lo miró fijamente. «Quiero ser ingeniera. Quiero diseñar motores que la gente ame». Davidson sonrió, una sonrisa genuina por primera vez. «Pues considera tu educación universitaria completamente financiada. La Fundación Davidson se encargará de ello. Es lo menos que puedo hacer por la mecánica que resucitó una parte de mi padre». Se dio la vuelta y caminó hacia la salida, pero se detuvo en la puerta. «Ah, y Marcus», dijo sin girarse, «cierra el taller por hoy, dale a tu equipo el día libre, y dales un aumento, se lo han ganado». Cuando la puerta se cerró tras él, un nuevo tipo de alegría llenó Central Motors. No era solo alivio, era triunfo.
Marcus bajó a Maya al suelo, sus manos en los hombros de ella, mirándola como si la viera por primera vez. «No solo salvaste el taller, Maya», dijo, su voz llena de un orgullo tan vasto como el cielo. Maya sonrió, una sonrisa radiante que iluminó su rostro manchado de grasa. Miró el jaguar E-Type, que seguía ronroneando como un felino satisfecho, y supo que aquel no era el final de su historia. Era solo el rugido del motor que la ponía en marcha.